Desde que publiqué el vídeo sobre Elena White, mensajera divina, he recibido varios comentarios y preguntas. Entre ellas destacan las que se mencionan las contradicciones que se encuentran en sus escritos y sobre todo la manera como muchos los interpretan, tanto los que están a favor como los que están en contra. Debo comenzar diciendo que los mensajes de Elena White tienen como propósito llevarnos a una mejor comprensión de las Escrituras. Ella nunca se atribuye la infalibilidad, sino que considera sus escritos como una luz pequeña para animarnos a leer y estudiar más la luz grande que es la palabra de Dios. En su dilatada trayectoria de más de 70 años, nos dejó muchos libros, miles de artículos en revistas y periódicos y también miles de cartas personales. Para un lector casual no es difícil encontrar declaraciones que, sacadas de contexto, pueden en efecto parecer contradicciones. Debemos tener en cuenta que algunos de sus libros son compilaciones, es decir, son obras que están compuestas de párrafos, a veces solo unas líneas o incluso expresiones aisladas que tratan de un mismo tema, pero que originalmente fueron escritos para una situación o necesidad específica. Y cuando leemos esos párrafos aislados en esas compilaciones, al desconocer el contexto en el que fueron escritos, pueden parecer contradictorios al no disponer del contexto. Estas contradicciones suelen suceder con temas secundarios o de poca importancia. Ella misma nos advirtió de que en el futuro habría personas que se enfocarían en los pequeños detalles. Hay personas cuyas mentes se concentran en algún punto oscuro o secundario, en algo que no ha sido completamente revelado o que no es esencial para nuestra salvación. Por tanto, haremos bien en emplear nuestro tiempo en los grandes temas que afectan directamente nuestra salvación eterna. Para entender bien sus mensajes y aplicarlos debidamente a nuestra vida cristiana, debemos tener en cuenta un principio fundamental que se aplica a todos los autores, tanto religiosos como seculares. Ese principio es el contexto. A cualquier autor podemos hacerle decir lo que queramos, simplemente usándolo fuera de contexto. El contexto es el entorno lingüístico del que depende una palabra y también el entorno físico, histórico, político o cultural en el que tuvo lugar un determinado hecho. El contexto literario de una declaración se encuentra en las líneas anteriores o a veces en el párrafo anterior o en las líneas siguientes. Por ejemplo, una declaración muy simple que he oído muchas veces es que Elena White recomienda no comer frutas y verduras en la misma comida. A primera vista pareciera que esta debe ser una prohibición absoluta de no comer fruta y verdura al mismo tiempo. Sin embargo, cuando lo leemos en el contexto apropiado, justo unas líneas más adelante, la cita completa dice: no conviene ingerir frutas y verduras en la misma comida. Esta combinación produce muchas veces desórdenes gástricos. Es mejor consumir la fruta en una comida y las verduras en otra. Si queremos preservar la mejor salud, debemos evitar consumir frutas y verduras en la misma comida. Si el estómago es débil, habrá trastornos. Téngase la fruta en una comida y las verduras en la otra. Al leerlo correctamente vemos que no es una prohibición absoluta, sino que el consejo es para los que tienen el estómago o el aparato digestivo débil. Otro ejemplo en contra de los deportes que ha sido usado por muchos padres para prohibirlos a sus hijos, Elena White dice: los juegos que ocupan una parte tan grande de su tiempo apartan su mente del estudio. No contribuyen a preparar a la juventud para la obra práctica y seria de la vida. Su influencia no tiende hacia el refinamiento, la generosidad o la verdadera virilidad. Sin embargo, cuando leemos el contexto de esta declaración, nos damos cuenta que no es una prohibición absoluta, ya que a continuación aclara: no condeno el ejercicio sencillo del juego de pelota, pero aún esto, con toda su sencillez, puede ser llevado a la exageración.
Otro ejemplo que me viene a la mente son sus consejos en contra del consumo de la carne como alimento. En la siguiente cita es fácil detenernos en la parte donde dice que la carne no es el alimento más sano, pero justo después lo matiza aclarándolo así. Estimúlese el consumo de frutas, legumbres, hortalizas y pan. Un régimen de carne no es el más sano. Y sin embargo, yo no asumiría la posición de que la carne debe ser descartada por todos. Los que tienen órganos digestivos debilitados pueden a menudo usar carne cuando no pueden comer legumbres, hortalizas y frutas. Ahora veremos un típico caso de contexto histórico y cultural de la época en la que tuvo lugar. Me refiero a la prohibición de comprar bicicletas. La siguiente cita fue escrita a finales del siglo XIX, cuando se popularon las bicicletas en los Estados Unidos. La cita dice: parecía haber una locura con las bicicletas. Se gastaba dinero para complacer un entusiasmo en esta dirección, cuando habría sido mucho mejor invertir esos fondos en la construcción de iglesias donde tanto se necesitan. Una influencia seductora parecía estar pasando cual ola sobre nuestro pueblo, y vi que a esto le seguirían otras tentaciones. Satanás obra con intensidad de propósito para inducir a nuestro pueblo a invertir tiempo y dinero en la satisfacción de supuestas necesidades. Esta es una especie de idolatría. En aquella época, el costo de una bicicleta equivalía posiblemente al sueldo de varios meses de un trabajador medio. El consejo es sabio y oportuno, considerando la época y el nivel económico de un trabajador de aquellos días. Hoy día, en la mayoría de países desarrollados, este consejo no tendría la misma aplicación práctica. Resumiendo, podemos decir que las claves para entender los escritos de Elena White son evitar en lo posible las compilaciones y, sobre todo, leerlos teniendo siempre en cuenta el contexto. Y recordando lo que ella repitió muchas veces, que el propósito para escribir sus libros, artículos y cartas era animarnos a mantener nuestros ojos fijos en Jesús.